agradezco mantener sus micrófonos y cámaras apagados para que no vaya a haber interferencia. Mientras se conectan los demás participantes, les voy a compartir un video para que puedan conocer un poco más de SGS. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a SGS Academy. Mi nombre es María Telly, supervisora del área de operaciones. Estamos hoy en nuestro seminario. Nuestro tutor el día de hoy nos va a mostrar todos los conocimientos que tiene respecto a la gerencia del valor en proyectos. Va a estar acompañándonos Mario Sánchez durante 1 hora. Espero que podamos aprovechar mucho el conocimiento de Mario. Al final, les agradecemos que todas las preguntas que tengan las hagamos. Vamos a dar un espacio de 5 minutos al final de la sesión para que podamos responder todas las preguntas que tengamos. Entonces, no siendo más, bienvenidos nuevamente. Mario, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo y pues son todos tuyos. María, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar. Voy a iniciar la presentación. Por favor, me avisan cuando ya la tengan. Ya se ve. Perdóname un segundo que esta no es. Tenemos un cruce de cables en esto. Ya iniciamos, perdón, un minuto para esto. Muy bien, ¿ya se ve? Perdón. No la estoy viendo. Debo retomar el control, es que lo había perdido ahí, por eso no se ve. En este momento. No, todavía no. Uy, caray. Listo, Ahí. ahora sí. Listo. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Bueno, nuevamente, buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar de gestión de valor en proyectos y fundamentalmente
en lo que representa este propósito de gestionar el valor en los proyectos, en el propósito último de cualquier proyecto, cuál es el de no solo generar valor, sino asegurar la sostenibilidad del negocio. Digamos, cumpliendo un poco con este formalismo, pues como María lo mencionaba, mi nombre es Mario Sánchez Carreño, yo soy ingeniero civil y fundamentalmente he dedicado toda mi experiencia y vida profesional a trabajar en proyectos desde épocas, digamos, ya para la fecha de hoy bastante distantes, empezando como se gestionaban proyectos en Colombia alrededor de hace 30 años, de Ingeniero, una manera muy empírica. discúlpame, Sí, te interrumpo. No sé si de pronto soy yo, solamente estamos viendo la primera diapositiva, ¿sí? Que dice gestión del valor en proyectos. No sé, María, si estás viendo de pronto lo mismo que yo. De pronto solo sea yo. Porque yo supongo que tú ya, exacto, supongo que tú estabas ya hablando con esa presentación, sí, ¿sí? y no Ah, corre ok. la presentación. No corrió. Entonces, si quieres, descomparte otra vez, o sea, dejar de compartir, vuelve a compartir y compartes la parte que dice escritorio. Sí, sí. Exacto, y en toda la izquierda dice escritorio y pantalla 1 y ahí compartes. Le das clic. Sí, de acuerdo, pero no entiendo por qué no está arrancando esa presentación. Ahí, ¿Está cargando? Ya te confirmo. Perfecto. Y ahora ponle, métete en modo presentación, ingeniero. no, listo. Y ahí entró la diapositiva que estábamos hablando, sí. Está en la diapositiva, pero no está en modo presentación. Yo no sé si tú le diste modo presentación. Sí, no sé qué problema. Que está en, no está en modo presentación, me dices. No, exacto, solamente estamos, No, pues no sé, María, si solo sea yo, pues sí, veo no, es como el tipo PowerPoint. sí, solo está el PowerPoint. PowerPoint, pero no se ve la presentación. Bueno, ahora sí creo que la tecnología es la que me está atropellando acá porque no veo la razón por la cual esto esté tomando esa dimensión. Permítame un segundo. Ahí que se está viendo, perdón. Está tu presentación, pero está todo el PowerPoint, no está en modo presentación. Y ahí entra presentación, ¿no? No, señor. No, Entiendo. se le hace F5 a la presentación. No, fíjate que debería funcionar en automático. Sí, Sí, ¿no? Discúlpame, Mario. ¿Y tú le diste en escritorio pantalla 1 o solo ventana? Es que a veces cuando le damos en ventana, cuando Sí, compartimos, solo espérate, aparece vamos. el... Voy a dejar de compartir nuevamente. Vamos a abrir esta presentación. Vamos a... Porque ahí estaría ya enmarcada, pero veo que no. Y ahí tampoco. no. No, señor. Es lo que vamos a dejar de compartir nuevamente en este preámbulo. No hay problema. Entonces decimos que ahí donde dice como el tema de compartir y se despliega una ¿Sí? bandeja en la parte de abajo y ahí le da escritorio y ventanas. La parte O de escritorio pantalla. es pantalla, pues en mi caso es pantalla número 1 y las selecciones. No, por eso. Voy a compartir. Eso fue lo que hice. Ventana, escritorio. Está la Escritorio. presentación. Sí, No señor. sé, ahí Ahí ya Entonces, se ve la presentación. Ahora dale, efectivamente, y ahorita debería dale comenzar a... ya. No necesariamente, dale ahí, exacto. ¿A ti ya se te puso grande? Se te- ¿Listo? O nada. Nada tan curioso, ingeniero, porque en teoría ahí ya Sí, debería claro. funcionar. debería Debe- funcionar. debería, debería arrancar. Voy a hacerlo por ventana para que Bueno, vamos. Sí. buena idea.
Porque es que no entiendo por qué no. Ahí. Tampoco he No, no. cogido. Va a tocar que la dejes así y vayas pasando manual una por una. Sí, sí, porque algo Si no dejó. definitivamente, algo no dejó, algo no sé, porque es que esto es de todos los días hacer este ejercicio y funciona. Claro. Sí, algo está bien. Pero bueno, ¿cómo se ve ahí? Porque el problema es que no se vea lo suficientemente claro. O pues si quieres probamos, ingeniero, yo comparto. Pues puede ser. No, aquí Felipe con esto. Sí, Listo. Y ahí se muy bien. ve. Listo. ¿Sí se ve bien, María, tú ahí? ¿Qué nos puedes Sí, yo decir? la leo bien. Sí, señor. Bueno, perfecto. Y aquí entonces, bueno, superado parcialmente este impasse, eh, les comentaba que durante mi vida profesional siempre he estado vinculado al tema de gestionar proyectos, desde épocas muy antiguas, digo yo, en donde esta gestión era más intuitiva y no existían ni se trabaja mucho de todos los modelos que actualmente existen y que en buena hora llegaron a reforzar una práctica tan importante para lo que es el desarrollo y sostenibilidad de las compañías. Fundamentalmente, y quise traer a colación estas definiciones porque esto nos enmarca en el alcance de lo que estamos hablando. Un proyecto fundamentalmente es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Así lo define el PMI proyecto, y si bien es cierto existen muchas otras definiciones tanto de los diversos modelos de conocimiento en proyectos como de las metodologías que las acompañan a muchos de estos modelos, esta definición, que es bastante sencilla, muy mnemotécnica, pues enmarca realmente, nos da una dimensión exacta de lo que es un proyecto. En realidad tenemos la tendencia a pensar que los proyectos se refieren a los trabajos de infraestructura o de actividad industrial, pero realmente proyecto es todo lo que se pueda enmarcar dentro de una definición como esa, algo que es de carácter temporal y que tiene por objeto entregar un producto o bien único o servicio. Y los proyectos, pues fundamentalmente, se ejecutan para cumplir objetivos. Y en el caso de las organizaciones, fundamentalmente para cumplir sus objetivos estratégicos. Y definimos objetivo con la famosa definición SMART como una meta hacia la cual direccionar el trabajo, pero que debe tener esas características de específico, medible, alcanzable y tener una dimensión en el tiempo. Y fundamentalmente, pues también definimos entregable como un resultado único que es verificable, es decir, es la manera como mediante esos entregables comprobamos el alcance del proyecto. Y lo muestra esta gráfica, digamos, de una manera más precisa lo que he expresado, en el sentido de que los proyectos agregan valor a las organizaciones, de ahí su importancia. Permanentemente oímos cómo proyectos fracasan de manera reiterativa, no solamente en el sector público, sino en el sector privado, y al hacerlo estamos destruyendo valor dentro de la organización. Los proyectos, fundamentalmente, y aquí coinciden todos los modelos de conocimiento y las metodologías que existen, que no es lo mismo hablar de modelo de conocimiento y metodología. En el caso del PMI, por ejemplo, el PMI es un modelo de conocimiento más no una metodología. Existen otros modelos que cumplen la doble función, o simplemente existen metodologías que se pueden adaptar a distintos modelos de conocimiento. Pero en general todo el mundo coincide en que un proyecto está estructurado mediante fases. Fases que arrancan con el inicio del proyecto, su planeación, su ejecución y su cierre. Y ahí englobaríamos todo ese proceso que tiene que ver con el proyecto, y aparece el concepto de proyecto-producto, porque si bien es cierto, el proyecto pues cumple con estas fases, pues una vez concluye sus fases, pues vendrá una operación que tendría que ver con el producto que se generó a partir de ese proyecto. También vemos que dentro de ese propósito de tener el proyecto por fases, lo fundamental es entender cuál es el objetivo claro que ese proyecto se plantea. Es decir, volviendo un poco a la famosa gráfica que mencionábamos, cuál es ese propósito que en últimas, al cumplirse, va a generarle valor a la organización. Y en el caso concreto del modelo de conocimiento del PMI, se habla de que ese inicio del proyecto está determinado por la
elaboración de un acta de constitución del proyecto o Project Charter que de manera gruesa, muy general, establece los objetivos, el alcance, la descripción del proyecto, sus entregables, las restricciones a que se verá sometido, los condicionantes o los supuestos que garantizan la ejecución y logro de esos objetivos, los principales riesgos que desde esa etapa temprana y con muy poca información se vislumbran pudiesen llegar a afectar el proyecto, y finalmente, algo que es definitivo, cuáles son esos grupos de interés y entregables que el proyecto va a proporcionar a la organización para alcanzar esos objetivos. Ahora, es fundamental entender ese objetivo porque en la medida en que tengamos claro el objetivo del proyecto, podemos definir los beneficios, tanto financieros, sociales y ambientales, que el proyecto va a entregar a la organización y fundamentalmente, más allá de la organización, a su entorno. En ese sentido, pues el proyecto también pues, debe focalizarse en esa generación de valor que es la que garantiza que el proyecto está aportando a la organización. Y vemos cómo pues, aparecen una serie de etapas durante las distintas fases que parten de la identificación de esa oportunidad, que fundamentalmente los proyectos surgen a partir de oportunidades o necesidades que encuentra la organización para ir avanzando en su desarrollo. Fundamentalmente en este proceso pues se identifica esa oportunidad y se entra en uno de los procesos más interesantes, que es la selección de la alternativa que finalmente la organización va a tomar en cuenta para poder cumplir con este propósito. Posteriormente viene todo ese proceso que todos conocemos, que es la planeación y definición del proyecto, es decir, darle cuerpo a un plan que permita ejecutar el proyecto y constituir o encontrar el entregable que se ha planteado. Posteriormente viene ya una etapa muy, pero muy importante, que es la ejecución del proyecto, y que es allí donde pues llevamos a cabo todas las actividades y que son las que demandan pues un gran esfuerzo por parte de cualquier organización para terminar ese proyecto, para finalmente llegar al momento del cierre, que es el momento en que cerramos el proyecto y lo entregamos a la operación o que dé cumplimiento a su vida útil. A lo largo de todo este proceso es muy importante contar con un control y seguimiento muy robusto que realmente esté desarrollado e implantado dentro de la organización con todas las herramientas que permitan, quizás es aquí donde se alcance el mayor éxito, poder llevar ese seguimiento oportuno, cercano, que va no solamente manejando las desviaciones que pueda presentar el proyecto, sino lo más importante, incorporando los cambios que sin remedio se van a presentar, dado que en ningún caso, por más que se estime una planeación al máximo grado de desarrollo, podemos obviar que durante la ejecución se presenten cambios, lo cual, siempre y cuando esté dentro de términos razonables, no es malo. Lo malo sería el incorporar de manera desordenada, un tanto apresurada y sin control esos cambios que a la postre pueden llegar a desfigurar totalmente el alcance y propósitos y metas del proyecto. Continuando, pues, y hablando un poco, vemos cómo en estas líneas que vemos acá, que tienen que ver con las fases del proyecto, aspectos como el inicio, planeación, ejecución y cierre podría verse que podrían representar, dado que aquí hablamos de tiempo, que nos referimos a la duración de dichas actividades, pero en el fondo nos estamos refiriendo a esto. El PMI concretamente presenta los distintos grupos de procesos que considera se deben tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto y las áreas de conocimiento que los engloban de la misma forma como lo presentamos, unos procesos de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Pero hay algo que quería llamar la atención y por eso traje a colación esta imagen. En el proceso de planeación, de los 49 procesos de que habla el PMI a lo largo y ancho de sus 10 áreas de conocimiento, 24 están destinados a la planeación. Quiere decir que cerca del 50% de los procesos considerados están en esa etapa de planeación. ¿Qué significa eso? Pues que el éxito del proyecto está fundamentalmente ligado al tiempo y a la profundidad que se entregue a los procesos de planeación. Ahora, no es un secreto para nadie que gran parte
de la responsabilidad del fracaso de los proyectos estriba precisamente en la deficiencia, en la ausencia de muchos de esos 24 proyectos que aparecen ahí y que constituyen, digamos, pieza fundamental para poder sacar adelante un proyecto. Ahora bien, estamos hablando de la generación de valor del proyecto dentro de la organización, pero para poder ver, digamos, cómo se cumple esta función, necesariamente tenemos que abordar el tema del proyecto y su relación con la estrategia. ¿Aquí qué tenemos? Pues fundamentalmente que la estrategia y el proyecto están íntimamente ligados a partir de dos principios fundamentales. Siempre cuando hablamos de estrategia, y en muchas organizaciones hablamos de personas que se encuentran, digamos, en un ambiente nebuloso, encargados de auscultar el futuro y de proporcionar, digamos, esa guía que nos llevará a alcanzar los objetivos que hemos buscado. Esa parte es fundamental porque es allí donde se determinan los objetivos, metas y alcances que el proyecto tiene planteados para poder llegar a feliz término. Y a su turno, digamos, en esas zonas de congruencia dentro de estas tres actividades principales, encontramos todo lo que tiene que ver con las áreas funcionales del negocio, el día a día, quienes están, digamos, en la responsabilidad grande y de mucho peso para quienes la ejecutan, de llevar a cabo y materializar todo lo que tiene que ver con las actividades propias del negocio y fundamentalmente con dar cumplimiento y lograr los alcances planteados en los proyectos que a nivel estratégico se plantean para poder alcanzar estos objetivos. Pero digamos el punto de encuentro tanto de los aspectos estratégicos como funcionales, es decir, entre quienes vislumbran el futuro y en el presente se encargan de materializarlo, está de por medio la calidad con que se tomen esas decisiones. Y esa calidad de las decisiones tiene que ver con poder valorar no solamente la validez y precisión con que estamos evaluando las estrategias o promulgando esas estrategias, sino cómo esas estrategias también, cuando llegan a interactuar directamente con las áreas funcionales, pues pueden evaluarse y llegar a establecer qué tan efectivo está funcionando ese canal entre diseñar el futuro y ejecutar el presente. A su turno, la confluencia de estos tres factores tiene que ver con un aspecto fundamental, que es la gerencia del portafolio, que es definitivo para el éxito de la organización. Y sobre el tema de la calidad de la decisión, pues es importantísimo que toda organización establezca principios claros, definidos, que estén dentro de la organización, que la organización los apropie, se respeten y se cumplan y que tienen que ver con estos 6 aspectos fundamentales. El primero, indudablemente, los valores. O sea, ¿qué criterios de decisión debemos utilizar respecto a valores? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos que contrastar la decisión que estamos tomando con la congruencia que pueda tener con los valores corporativos de la organización. Eso es definitivo, es decir, si nosotros hablamos de transparencia como uno de nuestros principales valores, pues las decisiones que tomemos en cualquier sentido deberán dar cumplimiento a este principio corporativo. De ahí que es un elemento pues, fundamental a tener en cuenta en el momento de tomar decisiones. El otro es el razonamiento lógico. Si es que realmente estamos utilizando la información disponible con el apropiado nivel de análisis, es decir, lo que estamos ejecutando responde a un raciocinio lógico, es perfectamente ejecutable, no va a sobrepasar la capacidad operativa de la compañía ni llevarla a absurdos o a realizaciones que no tienen ningún sentido. El otro, que es definitivo también, es que al tomar decisiones la organización realmente está comprometida con esa acción, lo que significa es que se está listo para tomar con decisión y con fuerza lo que se va a ejecutar y en ningún caso pues se va a dejar abandonado a mitad de camino simplemente porque no se tuvo esa contundencia en el momento de tomar la decisión. Lo otro que es fundamental es el marco de referencia. Si realmente tenemos claro el problema que vamos a resolver o si, como hablábamos, tenemos identificada perfectamente esa oportunidad que se presenta y realmente analizado ese entorno de la decisión
que estamos tomando, pues tenemos la certeza de que debemos proceder en ese sentido. Y ahí es muy importante, para poder tomar decisiones de este tipo, valorar alternativas creativas y realizables. ¿Qué significa eso? Pues que antes de tomar una decisión hemos valorado por lo menos 3, 4, 5 alternativas que nos permiten realmente poder tomar una decisión con un análisis exhaustivo de la situación. Ahora bien, ¿qué significa una alternativa que sea comparable con otra? Pues que todas las alternativas que hemos evaluado realmente le den cumplimiento al objetivo del proyecto. Y finalmente, pues contar con información confiable. ¿Qué criterios hemos trazado para obtener la información, de dónde proviene y realmente si le podemos dar ese carácter de información confiable que nos permita tomar las decisiones que estamos evaluando? Y aquí pasamos al tema del portafolio, porque pues para nadie es un secreto que en cualquier organización, por poderosa que sea, los recursos siempre serán limitados. Y en el momento en que se formulan estrategias y se empiezan a analizar los diversos casos de negocio, pues surgen muchas alternativas de proyecto. Y es allí en el portafolio donde se viene a hacer ese tamizaje para escoger precisamente los mejores proyectos, los que den el mayor valor a la organización, para que una vez se realice este proceso se pueda pasar definitivamente a configurar con los mejores proyectos el portafolio de la compañía. Y esa es quizás una de las principales actividades, y como veíamos en el comienzo, es donde confluyen la parte estratégica, la parte operativa, y donde la toma de decisiones toma un papel preponderante, porque se trata no solamente de ejecutar los mejores proyectos, sino de tomar las mejores decisiones para ejecutar de la mejor forma esos proyectos, porque pues no basta solamente con escoger los mejores proyectos, sino que hay que ejecutar adecuadamente estos proyectos. Ahora bien, en cuanto al modelo de ejecución del proyecto, pues indudablemente cualquier proyecto pasa por una serie de fases que en el mundo ya concretamente del sector de los proyectos de carácter deductivo, pues inicialmente partimos de unos estudios de factibilidad, posteriormente llegamos a unas ingenierías conceptuales o a unos estudios donde conceptualmente se comienza a aterrizar esa idea, para posteriormente llegar a una ingeniería básica que nos dará fundamentalmente, y suele ser una muy buena práctica, casi que el banderazo para poder iniciar el inicio de nuestra actividad, que en etapas muy tempranas y muy cercanas nos permitirán desarrollar finalmente una ingeniería de detalle. Posteriormente vienen todos los procesos de ejecución que arrancan con adquisiciones, construcción y finalmente la entrega. Pero aquí lo importante es ver cómo la influencia que podemos ejercer en el proyecto, sin llegar a afectar de manera contundente sus objetivos, fundamentalmente en costo y en alcance, está en estas primeras etapas donde podríamos hablar que todavía estamos en el escritorio. Ese nivel de influencia va disminuyendo en la medida que el proyecto comienza a ganar vida y comienza a incrementar sus inversiones, que indudablemente aparecen en el momento en que se arranca la ejecución del proyecto. Así pues, en estas etapas, y es la importancia de tener este tipo de conceptos claros, en estas etapas es donde los cambios se pueden realizar sin tener grandes afectaciones en el alcance y tiempo del proyecto y consecuentemente en la propuesta de valor que se tiene planteada al final de la ejecución. Ahora bien, algo importantísimo a considerar es que esos análisis de decisión y la capacidad de la organización para poder gestionar valor, pues parten fundamentalmente de cómo esté nuestra cultura corporativa, de ahí en adelante de cómo funciona el comportamiento, cuáles son esas reglas corporativas que nos marcan el comportamiento dentro de la organización, y de cómo las personas encargadas del liderazgo imparten con ese liderazgo un modelo a seguir y van realmente trazando el sendero a partir del cual la organización como un equipo se mueve en pos de sus objetivos corporativos. Indudablemente que no basta con el liderazgo, hay que incluir aspectos que tienen que ver con la calidad en la manera como se toman decisiones, y ya vimos cómo influyen y qué aspectos deben tenerse en cuenta para poder hablar realmente de tener procesos estructurados que garanticen una toma de decisiones acertada, coordinada y reglada dentro de la organización. Y finalmente, pues contar con metodología y herramientas
que estén acordes con los retos que estamos abordando para poder tener el control que hablamos es tan importante dentro de una organización. Ahora, algo que es muy importante tener en cuenta también es el análisis de decisión y su relación casi que única y perfecta entre el proceso de ejecución. ¿Qué significa esto? Así como nosotros tenemos todo un proceso para analizar y tomar decisiones, pues debemos tenerlo, obviamente, un proceso para ejecutar de la mejor forma. Es decir, el principio básico del portafolio de la compañía. Se trata de tomar buenas decisiones y llevarlas a la práctica de la mejor manera. Y aquí es algo muy importante y podríamos valorar, cada uno podría valorar en su organización en cuál de estos cuadrantes nos encontramos. Fíjense ustedes que cuando nuestras decisiones son muy pobres y nuestra capacidad de ejecución al igual es muy baja, pues estamos en el sector de los proyectos fallidos. Es decir, combinando malas decisiones con malas ejecuciones, pues no podemos esperar de ninguna manera buenos resultados. También vemos cómo si nosotros somos muy buenos para tomar decisiones, pero nuestra capacidad de ejecución es mala, pues definitivamente tenemos pobres resultados. Así pues que no basta con tomar buenas decisiones, sino que también tenemos que tener la capacidad para llevar a cabo esas decisiones. En la otra circunstancia que podría presentarse es que somos muy buenos ejecutores, pero nuestras decisiones no son tan buenas. Aquí estamos en el terreno de lo aleatorio, en la casualidad. Y si me permiten la expresión, pues estamos prácticamente apostándole a la ruleta rusa. Unos salen, otros no salen, y es frecuente encontrar organizaciones donde los proyectos llegan a feliz término fruto de la casualidad y no de una estructura realmente que garantice ese proceso. Esa es una zona de altísimo riesgo. Y finalmente, quienes logran la excelencia combinando buenas decisiones con una muy buena capacidad para ejecutar. Ahora bien, los proyectos lamentablemente siempre estarán enmarcados dentro de la incertidumbre, y si hay incertidumbre, pues el riesgo siempre acompañará este tipo de acciones. ¿De qué se trata? Pues que al tomar estas decisiones en un ambiente que sabemos es de incertidumbre, pues tenemos que balancearlas de la mejor forma para poder optimizar y llegar a obtener el valor que nos hemos propuesto en el negocio. En este caso, pues el análisis de riesgo es definitivo en cualquier proyecto. El poder valorar los riesgos que abordan el proyecto en todos sus aspectos, porque no basta con abordar los riesgos de carácter operativo. Tenemos que pensar en los riesgos que nos acompañan o aparecen en la parte financiera, en la parte operativa, y una que es definitiva, que es la parte de entorno, en la manera como el proyecto interactúa con su entorno. Y lo más importante, no basta solamente con abordar los riesgos desde el punto de vista del entorno, lo que nos puede afectar el entorno. Un análisis que nunca debemos dejar de lado es valorar el impacto que nuestro proyecto está causando al entorno donde va a instalarse y donde finalmente va a realizar su vida útil. Así pues que los riesgos, cuando hablamos solamente de análisis de riesgos, estamos dejando de lado un aspecto muy importante y que en Colombia en muchas ocasiones es el responsable de que fracasen muchos proyectos, y es valorar el impacto que estamos causando. Es decir, esa interacción, como lo veremos más adelante con los grupos de interés, es definitiva para que el proyecto sea exitoso. Asimismo también, pues en las valoraciones de tiempo y costo, tenemos que entrar dentro de prácticas que nos permitan de manera iterativa madurar el proyecto a medida que va pasando por estas distintas etapas que veíamos, de una ingeniería conceptual hasta una ingeniería de detalle, establecer modelos que nos permitan tener criterios que definan de manera precisa el pasar o avanzar a la siguiente fase. Aquí es definitivo los famosos proyectos de FEL, Front-End Loading, que son definitivos para poder saber si el proyecto cumple con esos requisitos que permiten avanzar a siguientes fases. Todos sabemos también las consecuencias de ejecutar proyectos con bajos grados de maduración, es decir, su capacidad de pronóstico en cuanto a tiempo y costo presenta desviaciones que son inadmisibles. Así pues que el involucrar dentro de nuestras organizaciones
procesos que nos permitan valorar esos grados de maduración y poder dar vía libre a las distintas fases, pues le aportan en una buena medida a lograr el éxito que nos hemos propuesto al formular esos proyectos. También en este proceso, pues indudablemente tenemos que involucrar una gestión probabilística que nos permita tanto en costo como en tiempo comenzar a acercarnos a pronósticos asociados con probabilidad de ocurrencia de un determinado proyecto o actividad que estemos realizando. Como lo vemos acá, estos proyectos, por ejemplo, un ejemplo que tenemos acá, tiene que ver con la forma como el costo de un proyecto lo hemos asociado a unas distintas probabilidades de ocurrencia y que nos determinan cómo el proyecto, para tener una probabilidad del 99%, va de 713 unidades a tener una del 50% en 233. Entonces, pues también vemos cómo en la medida en que queremos asegurar, y se puede hacer de manera muy fácil, desarrollar estos modelos de probabilidad y de asociar probabilidad de ocurrencia con las cifras que manejamos tanto de costos como tiempo, podemos comenzar a valorar y vemos también cómo en la medida que queremos asegurar el resultado, pues tanto costos como tiempo se incrementan de manera notoria y precisamente el ejercicio continuo, la manera como la organización genera y gestiona su conocimiento, que es un aspecto definitivo también para el éxito de los proyectos, el poder contar con un conocimiento propio y adquirido a lo largo de su ejercicio por parte de la organización, de tal suerte que pueda ser utilizado positivamente en la manera como se estructuran nuevos proyectos, pues nos llevarían a ese escenario ideal de poder comprometernos con ejercicios cercanos a una probabilidad de ocurrencia del 50%, que sería, digamos, no solamente el sector donde tenemos la mayor cantidad de ocurrencia, sino que tenemos, digamos, un balance mucho más concreto y exitoso de lo que puede ser la inversión, tanto en tiempo y costos, que la organización esté realizando en sus proyectos. Así pues, fíjense ustedes que en ese camino hacia garantizar el valor, pues son muchos los aspectos que intervienen dentro de la organización para que el proyecto pueda cumplir con este propósito. Fíjense, parten desde la manera como se concibe, la forma como se estructura el portafolio, se toman decisiones y finalmente se llegan a establecer modelos de control para poder abordar las distintas etapas del proyecto. Ya entrados en costos, pues indudablemente tendríamos que pensar en la parte de lo que es la evaluación financiera del proyecto, que finalmente, y para no, digamos, ahondar en el tema, tiene que ver con la forma como se van a manejar esas inversiones frente al retorno que estamos esperando de las mismas, y que desde el inicio del proyecto y en la medida en que va madurando, se debe ir refinando esta evaluación financiera de tal suerte que en el momento de empezar su ejecución tengamos una cercanía muy grande a lo que finalmente podemos considerar como el desarrollo final del ejercicio financiero del proyecto. En este proceso es importantísimo pues poder obtener lo que se denomina la construcción del flujo de caja libre, y aquí de manera muy esquemática se plantea cómo se obtiene desde construir cuáles son esos ingresos operativos proyectados, valorar también cuáles son esos gastos operativos, obtener una utilidad operativa, posteriormente el EBITDA, finalmente un flujo de caja operativo, para que con ese flujo de caja operativo y descontando inversiones, es decir, nuestro CAPEX y el capital de trabajo, finalmente obtener un flujo de caja libre. Con base en esta evaluación financiera podemos entrar también a establecer una serie de indicadores que son los que todos conocemos y que tienen que ver con la valoración que se hace para determinar cómo retornan a la organización esos recursos y poder establecer en qué medida pues, la inversión, antes de tomar cualquier decisión de ejecución con las proyecciones que tenemos, precisamente es viable, o de lo contrario podemos desecharla porque financieramente el propósito u objetivo que estamos desarrollando no cumple. Dentro de esa parte, pues indudablemente en el análisis financiero, algo que es definitivo y ya lo mencionábamos, es asociar siempre a ese análisis financiero, pues el análisis del riesgo, que es definitivo, y con él, pues los distintos análisis de sensibilidad
y los probables escenarios a los que nos enfrentaremos para poder determinar dónde están esas variables claves, esos determinantes, esos drivers financieros que nos van a permitir finalmente el poder controlar adecuadamente nuestro proyecto. Y aquí también, cuando hablábamos de ejecución, de seguimiento y control, pues ese seguimiento y control no solamente tiene que ver con la materialización de ese objetivo o de esos entregables, sino con el desempeño de los aspectos financieros. Vemos pues cómo, y lo hemos visto a lo largo de esta charla, que el proyecto es un elemento que se desenvuelve de manera integral a lo largo y ancho de la organización, de tal suerte que el enfoque, para darlo con términos exactos, debe ser sistémico. Es decir, no hay ninguna parte de la organización que esté relacionada con el proyecto que no intervenga en él, y a su turno, cualquier modificación que queramos hacer en los resultados del proyecto y que implique modificaciones a los procesos, pues de alguna manera afecta a todos los que están relacionados. No sería ni puede darse el pretender modificar algún solo aspecto de nuestro proceso para poder alcanzar alguna modificación. Tenemos que siempre tener muy en mente que el enfoque es sistémico y que su desempeño obliga a mirar en un todo lo que estamos desarrollando. Pasando pues y dejando de lado, digamos, esta parte muy precisa que tiene que ver con ecuaciones que, si bien es cierto, están matizadas por la incertidumbre, tienen un desarrollo lógico y preciso, pues pasamos, digamos, al aspecto que en Colombia sobre todo determina el éxito de los proyectos, y es la manera como gestionamos nuestro entorno. Y al hablar de entorno, tenemos que hablar de grupos de interés. Y esos grupos de interés, indudablemente tenemos que entrar no solamente a gestionarlos, sino a clasificarlos con algo tan sencillo como esto: poder establecer qué grado de poder e interés tienen esos diversos grupos de interés internos y externos al proyecto, porque pues no solamente hay grupos de interés externos, sino que dentro de la organización también existen unos grupos de interés que se van a ver afectados por el proyecto, y de ahí la definición de grupo de interés: todo aquel que se vea afectado positivo o negativamente por la puesta en marcha de ese proyecto, pues los habrá internos y externos, y tendremos que entrar a clasificarlos para poder establecer si tienen un alto poder y un alto interés, caso en el cual nos tomará todo el tiempo el poder gestionar estos grupos de interés, pero también el mantener satisfechos a aquellos que, teniendo un alto poder, pueden tener un bajo interés en el proyecto, o, por ejemplo, hacerle seguimiento a aquellos que tienen bajo poder y bajo interés, y quizás a este, que es de los más importantes, aquellos que con bajo poder tienen un altísimo interés en el proyecto, y que hay que tener muy en cuenta, porque en el momento en que por alguna circunstancia varíe esa condición de poder y pasen a estar en el otro bando de los de alto poder, pues indudablemente se transforman en individuos de este primer cuadrante, donde indudablemente, dependiendo del tratamiento que se les haya dado en etapas anteriores, pues vamos a tener una respuesta positiva o muy negativa frente al proyecto. En Colombia en particular, esta actividad de gestionar grupos de interés es definitiva, y en buena parte y en muchos de los sectores productivos, especialmente en el sector energético, el gestionar estos grupos de interés se convierte en algo determinante para poder dar viabilidad a los proyectos. En este campo, y hablaba yo de que los aspectos que tienen que ver con alcance, tiempo y costo, y la parte financiera, están de manera arreglada por ecuaciones mucho más precisas. Pero cuando entramos al entorno, nos metemos ya en el terreno de lo prospectivo, y tener que evaluar hechos que no están reglados por ecuaciones muy precisas, que forman parte de las denominadas ecuaciones numéricas, algo que tiene mucho más que ver con teoría del caos y todo lo que tiene que hablar de caos determinístico y de ecuaciones donde las variaciones leves en cualquiera de sus componentes producen resultados totalmente inesperados. Y aquí es muy importante que el proyecto entre a valorar ese entorno a partir de aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de anticipar. ¿En virtud de qué? De tener un escenario totalmente indeterminado. Hablábamos que siempre la incertidumbre rodea al proyecto. Cuando la incertidumbre es grande,
no es buena práctica o no es muy aconsejable hacer pronósticos porque su probabilidad de acierto es muy baja. Pero sí podemos, digamos, contrarrestando esta ausencia de pronósticos confiables, el anticiparnos a las situaciones. ¿Y cómo nos anticipamos a lo que pueda venir sobre el proyecto? Precisamente entrando a valorar estos aspectos que tienen que ver con el entorno y la forma como se comporta y buscar en ellos la manera de anticiparlo mediante acciones que nos permitan anticiparnos y lograr lo que nos proponemos. ¿Qué planteamos aquí? Que es una acción que nos puede ayudar de manera sencilla, pero digamos muy valiosa, a poder controlar ese entorno. Hablar de lo que hemos denominado una ecuación de entorno y que tiene 4 elementos fundamentales y que dependiendo de la organización y del entorno donde se vaya a desempeñar, pues podríamos aumentar los términos de esa ecuación y que arranca precisamente con la gestión de esos grupos de interés, de caracterizarlos, de tener claramente establecidas cuáles son sus necesidades, expectativas frente al proyecto y sus deseos frente a ese proyecto que está apareciendo en ese entorno, y el poder establecer planes de acción que podamos medir y hacer seguimiento para poder establecer un término dentro de esta ecuación que nos indique el grado de cumplimiento frente a estos aspectos que he mencionado. El otro, que es fundamental, pues la gestión de los riesgos y alertas que se manifiesten en el proyecto y poder medir mediante un proceso claramente definido cómo abordamos esas alertas y riesgos para mitigarlos y para poder evitar que esas alertas o alertas tempranas se transformen ya en situaciones de hecho. Un elemento clave en esta ecuación es la manera como gestionamos las peticiones, quejas y reclamos que originan nuestros grupos de interés frente a las acciones que estamos realizando en el proyecto. Ese es un elemento fundamental, porque como bien saben ustedes, una petición pues es algo que se somete a escrutinio del proyecto para que de manera totalmente autónoma tome una decisión frente a algo que se le solicita. Y allí pues no habría problema porque las peticiones pueden ser favorables o pueden solucionarse con un sí o un no y el daño o el impacto que pueda causar puede estar bajo control, que permite pues al analizar la respuesta el tomar el control de la situación. Una queja ya tiene que ver con algo que un grupo de interés está vislumbrando como una posible afectación. Y si nosotros permitimos que las quejas avancen a reclamo, aquí ya no tenemos una situación imaginaria o algo que puede presentarse, sino tenemos un hecho concreto que hay que entrar a solucionar. Así pues, de la manera como gestionemos estas PQRs en el sentido de no dejar avanzar más allá de una queja, lo que el entorno nos está manifestando y responder durante periodos de plazos razonables que permitan que la situación se controle adecuadamente, pues estamos ganando un control muy grande sobre esa gestión global del entorno. Y finalmente un aspecto que es definitivo y es lo que hemos denominado gestión del contenido local, que no es cosa distinta de la forma como la organización adquiere bienes y servicios en su medio o en su entorno, es decir, la manera como contrata o adquiere bienes y servicios y el tratamiento que le da a la contratación de la mano de obra legal, el local, es decir, qué tanto beneficia con esa irrigación económica que el proyecto pues va a llevar a determinado entorno, qué tanto de ese flujo económico podemos de manera controlada trasladar a nuestro entorno, indudablemente para comenzar a proporcionar ese beneficio que estamos buscando. Indudablemente, y aquí quizás la parte más importante, el enfoque fundamental y que hoy por hoy es un determinante en el éxito de los proyectos, tiene que ver con ese modelo de triple resultado. Y lo vemos todos los días. Si hoy en día, y especialmente en Colombia, en lo que tiene que ver con los sectores energéticos, el minero energético, y en general cualquier proyecto, que no tenga este enfoque, es decir, que ambientalmente sea responsable, pero esa responsabilidad escrita en mayúscula, a rajatabla, o sea, cumplir con la legislación ambiental de manera rigurosa, responsable y con el convencimiento de que se está obrando de manera adecuada. Quien no cumpla con eso, pues tiene ya un serio problema. El ser socialmente equitativo, es decir, el trasladar bienestar a sus grupos de interés. Y finalmente, el ser económicamente rentable,
decir, ese enfoque de triple resultado está dado porque las compañías tienen que ser rentables, pero no basta con ser rentable, se debe ser socialmente equitativo y ambientalmente responsable. Y los ejemplos saltan a la vista. Vemos compañías muy rentables, pero que tienen problemas con la parte ambiental o la parte social. Y lo vemos con muchas compañías, sobre todo de tecnología, que tienen que ver con entregas o mensajerías, donde nadie niega la potencia de su rentabilidad económica, pero que la manera como contratan a sus servidores o la forma como impactan, digamos, el espacio urbano, pues hace tambalear este modelo de triple o este trípode que finalmente garantiza la sustentabilidad del negocio. Entonces, pues tengamos muy en cuenta que otro aspecto definitivo para poder decir que el proyecto marcha por el sendero de generar valor es poder dar este enfoque de triple resultado. Finalmente, pues vemos que el camino hacia la sostenibilidad del negocio considera estos, digamos, 4 aspectos fundamentales y un quinto que es la consecuencia de ellos. El primero, que es definitivo, es la manera como se gestiona el portafolio, la forma como identificamos oportunidades, tamizamos proyectos para escoger los mejores y finalmente, con base en un adecuado proceso de toma de decisiones, tomamos las mejores decisiones y elegimos lo adecuado para que la organización en su parte funcional lleve a cabo. Lo otro, y es definitivamente muy importante, toda organización que pretenda maximizar su valor y por ende alcanzar la sostenibilidad debe contar con un modelo de gestión de proyectos robusto. No importa en qué esté inspirado, no importa si los proyectos son deductivos o adaptativos, no importa si los modelos, y me refiero en ello a si son ágiles o son deductivos como los proyectos que se hacen, digamos, en infraestructura, pero debe haber un modelo de gestión de proyectos sólido, que la compañía en todos sus aspectos lo apropie, que todas las personas lo manejen, que no vean en el modelo de gestión de proyectos una dificultad para operar o un elemento que retrasa lo que se busca, todo lo contrario, y que tengan plena conciencia en esto y de los modelos de gestión de proyectos, que la clave está en la manera como se planeen los proyectos y en el tiempo que invirtamos en esa planeación, y que para poder contar con los adecuados espacios que remanda esa planeación, pues debe estar directamente ligado con la estrategia. ¿En qué sentido? Que los modelos estratégicos y los planes estratégicos que se desarrollen, pues tienen que ir con la suficiente anticipación para que permitan a los equipos de proyecto desarrollar adecuadamente las planeaciones y no sean fruto de las carreras o de las afanes que nos traen metas por cumplir. El otro, pues definitivo, es enfoque de triple resultado. Recuerden ustedes, hoy por hoy, y lo vemos permanentemente, cualquier proyecto, por necesario, rentable que sea, pues si no ocupa o genera dudas sobre su cumplimiento en alguno de estos pilares, pues va a tener problemas. Pensemos solamente a manera de ejemplo con lo que pasa con los crudos no convencionales o fruto de fracking. Fíjense ustedes, es un proyecto que su rentabilidad está más que garantizada, a pesar de sus altísimas inversiones, está más que garantizada. La necesidad misma de contar con ese recurso, en el caso de Colombia, es más que urgente poder contar con ese recurso. Pero las dudas que estos proyectos generan en cuanto al respeto y al cumplimiento de normas ambientales y de consideración social o de su entorno, pues los tienen en este momento en tela de juicio y no es fácil el poder desarrollar estos proyectos. Y lo otro que es definitivo, toda organización debe gestionar el conocimiento para que ese conocimiento sea el soporte, el motor que anime y ponga en práctica toda esta serie de acciones que en últimas deben estar respaldadas por un conocimiento sólido y por una intención de la compañía de capacitar a su gente y de permanentemente estar en la primera línea de avance en lo que tiene que ver con el desarrollo de una ciencia como lo es la gerencia de proyectos, que todos los días está en evolución y que todos los días va encontrando nuevas y novedosas soluciones a los problemas que se abordan. Finalmente, con estos elementos, pues se alcanza lo que buscamos, que es la
generación de valor. A manera de reflexión, pues recuerden ustedes que los proyectos frente a la sociedad y a la organización son un agente de cambio, que el objetivo de cualquier proyecto es la sostenibilidad de la organización y que para llegar allí tenemos que generar valor mediante ese proyecto y tener en cuenta este principio clave, que se es sostenible cuando nuestro modelo de desarrollo asegura la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Esto lo decía la Comisión Brundtland por allá desde el año 71, y lo ratificó pues mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. O como lo dijo alguna vez una mujer de una tribu mexicana del centro de México, del pueblo Mazahua, suficiente para todos siempre. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, y para quienes esto que hemos hablado les pueda o les haya llamado la atención, en la página de Cronos, www.cronos.com.co, encuentran un ejercicio donde se puede medir el grado actual de la organización para generar valor. Son alrededor de 15 preguntas, no toma más de 15, 12 minutos en hacerlo, y entrega un resultado donde valora estas perspectivas que consideramos definitivas para poder, digamos, valorar y tener el grado de desarrollo que la organización puede tener en su camino a generar valor con sus proyectos. Quienes realmente le vean algún valor a esto, pues lo pueden hacer. Es muy sencillo el ejercicio y inmediatamente encuentran la respuesta. Bueno, muchas gracias y no sé si haya alguna pregunta. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias por la exposición. No sé si nuestros participantes tienen alguna pregunta. Vale, creo que no hay preguntas, entonces me presento. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diana Caballero, soy ejecutiva de cuenta de FGS Colombia quiero darles a conocer pues la formación que en este momento estamos proyectando para realizar. Se va a realizar, regálame un segundo, les proyecto. Vamos a tener una formación en gerencia del valor en proyectos. Es un programa desarrollado en alianza de SGS Academy y Cronos. Tiene una intensidad horaria de 80 horas sincrónicas, en las cuales nos estaríamos reuniendo los de miércoles a viernes, o sea, miércoles, jueves y viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche a partir del 15 de septiembre. Esta formación tiene un valor en vez de 3.150.000 pesos y a las personas que asisten a este seminario les estamos dando un descuento especial por asistir a este seminario, un descuento especial. Estos son mis datos de contacto. Les recuerdo, mi nombre es Diana Caballero y estaríamos atendiendo cualquier inquietud referente a la formación. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Cómo les pareció la actividad? ¿Alguien? Bueno, les estamos dejando en el chat un link para que se puedan inscribir y puedan dejarnos sus datos de contacto para darles a conocer el descuento que acabo de confirmarles, un descuento especial a las personas que estén interesadas en participar en esta formación en gerencia de valor en proyectos. Recuerden, está programado para dar inicio el próximo 15 de septiembre en modalidad sincrónica, una totalidad de 80 horas y sería de miércoles, jueves y viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Sandra Marcela, por tu asistencia a este seminario. Muchas gracias a todos por participar. Mario nos acaba de dejar el link de la página. Y les confirmo que le estamos dejando también el link para que puedan inscribirse y participar. Inscribirse y poder tener el contacto
para darles a conocer los descuentos que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia. No sé si tengan alguna pregunta. Si no es así, entonces muchas gracias por su asistencia y estaremos viéndonos en un otro momento. Muchas gracias, buen día. Buen día.